Los temas que vamos a hablar con el precandidato del Frente Amplio, Óscar Andrade. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estar por acá. Gracias bien. por venir. Bueno, justo nos quedó ahí pegado el título donde están las últimas novedades de Venezuela. No habíamos hablado contigo después de las declaraciones del gobierno uruguayo y toda esta situación de Guaidó. ¿Cuál es tu opinión? Me parece que la postura del gobierno uruguayo es razonable. O sea, Venezuela hace un año estuvo muy cerca, según Zapatero, de acordar entre el chavismo y la oposición una salida democrática. O sea, en República Dominicana hubo un texto en el que ambas partes se comprometían en principio a participar de elecciones que es el cauce que hay que buscar una situación de crisis institucional, social y política muy profunda. A último momento una parte de la oposición se baja del proceso electoral, claramente hubo presiones internacionales para que esto no ocurriera, en un proceso electoral que según Botinelli, que fue allá y estuvo de observador, contó con garantías. O sea, el proceso electoral en sí tuvo 18 auditorías. Yo creo que hay que recomponer ese terreno, el terreno donde en una mesa dialoguen la oposición y el gobierno y logren un cauce de una salida democrática. Un cauce que tiene que ser con elecciones, porque eso fue algo que a algunos en la izquierda no les convencía demasiado, ni habría que a Maduro tampoco. El acuerdo que hubo hace un año es un acuerdo con elecciones. Sí. Y repito, yo no estuve en Venezuela, pero con elecciones de que quienes especialistas que participaron, en teoría tenían garantías. No, yo lo que digo es, hubo un esfuerzo de diálogo, existió, según Zapatero, que no tiene mucho vínculo con el chavismo y ofreció de mediador internacional para una salida. Se estuvo cerca del diálogo. El texto, en teoría, según los que intervinieron como mediadores, participaron del texto oposición y gobierno. De hecho, una parte de la oposición hasta continuó en la lógica de la salida de elección y firmó todas las actas. Lo que digo es, la salida tiene que ser esa. O sea, ¿qué otra salida hay? Porque, a ver, si vos tenés que, en términos internacionales, una potencia, la principal potencia del mundo, que tiene la mitad del gasto militar y que tiene claramente intereses diferentes a los de derechos humanos, porque a mí nadie me convence que un país que está levantando un muro para que no entren latinoamericanos, que nos mostró tener niños presos, que tiene una cárcel como Guantánamo, que nada dice de la crisis humanitaria en Haití, que tiene las relaciones carnales que tiene con Arabia Saudita, que es una monarquía que la pidan mujeres. Su preocupación es los derechos humanos. Pues si no, decía, tampoco es la de Rusia o la de China, los derechos humanos. Tampoco, sin duda. No, es que si vas a... Están del otro lado en el mapa geopolítico. Sin duda. A ver, ¿cómo trata Rusia a los homosexuales? Por favor. Entonces, lo que no puede haber es una mirada tan disléxica, de decir, bueno, tenemos una caravana de migrantes, de hondureños, donde mueren niños en un proceso fraudulento de hace un año, claramente una crisis institucional muy dura, con 1.500 presos políticos, y ahí los derechos humanos no importan. Si pones la lupa de los derechos humanos en América Latina, es catastrófico, ¿no? América Latina en general, o sea, Colombia con cerca de 300 asesinados el último año, o sea, el drama de los derechos humanos en América Latina tendríamos que colocarlo en debate acerca de resolver cómo un país que produce alimento para una región que produce alimento para varias veces su población tiene cada vez más millones de hambrientos. Pero el drama de Venezuela hoy no es más grave, no es el país de donde se están yendo, los vemos llegar. Potencialmente, a ver, más que Haití difícil, ¿no? Sí, la semana pasada en Haití hubo escenas más que Haití difícil. Pero lo que estoy diciendo es, la preocupación de Estados Unidos es los derechos humanos. ¿Alguien cree que si en Venezuela no existieran las mayores reservas petroleras del mundo, tendrías la preocupación geopolítica que Estados Unidos tiene ahí? No. Yo creo que claramente no. Pero ¿cuál es la peor salida humanitaria? Rusia también. Lo mismo. Sí, no, sin duda. A ver, pero el problema es el siguiente. Digo, porque nadie habla de Haití, ni Estados Unidos, ni China y Rusia. Ni China ni Rusia. ¿Cuál es el país que ha tenido una práctica en América Latina? A ver, la primera doctrina internacional de los Estados Unidos va a cumplir 100 años ahora, es la doctrina Monroe. Tan especial es esta zona para Estados Unidos que hubo que esperar casi 100 años a la salida de la Primera Guerra Mundial para la segunda doctrina de política internacional, que fue la doctrina Wilson. ¿Qué quiero decir? La importancia geopolítica que ha tenido históricamente para Estados Unidos Latinoamérica, o sea, acá no hemos sufrido intervenciones rusas e intervenciones chinas. En general, la historia de América Latina viene acompañada largamente, y también la historia de los golpes de Jacobo Arbenz en República Dominicana, el golpe en Brasil, el golpe que se le dio a Allende, la invasión a Granada, la invasión a Panamá, la intervención en Nicaragua, o sea, de un largo recorrido de intervencionismo norteamericano que está minado de bases militares, que tiene la cuarta flota, o sea, que tiene una influencia gravitante. Pasó en Honduras. Entonces, lo que digo es la peor salida. Problemas en Siria había. Ahora, ¿se resolvieron los problemas en Siria después de la intervención militar? ¿O lo que hubo fue 500.000 de muertos civiles y una debacle? ¿No? O sea, ¿cuál fue el resultado antes y después de las intervenciones? En general, la mayoría de las intervenciones, también es un hecho histórico, con datos de falsa bandera. O sea, el Golfo de Tonquín es estudiado en términos de geopolítica
porque el hundimiento del barco que le permitió a los Estados Unidos ingresar en la guerra a Vietnam se supo años después que nunca hubo barco hundido, ¿no? Y lo que hubo fue un ingreso por las intervenciones armadas de los imperios terminaron mal acá, allá, o la historia de las armas de destrucción masiva. Entonces, ¿cuál es el peor escenario para Venezuela? Está peor que nunca Venezuela. Estados Unidos está esperando una guerra civil. Yo creo que no hay duda que hay sectores que están interesados en intervenir militarmente. No hay duda. Y me preocupa mucho cuando tenés a uno de los referentes de este lío, como Guaidó, que pide la intervención, ¿no? Porque en definitiva... Pero hay ciudadanos que también la piden. Y hay venezolanos que están en Uruguay. Me parece dramático. De vuelta, me parece dramático que se pida intervención militar. La historia de las intervenciones militares es de la tragedia mayor, o que se piense que se resuelve vía guerra civil. Cuando está polarizado el ambiente. O sea, la historia demuestra que lo peor que se puede generar es una salida más para América Latina vía intervención militar y no la paz. Entonces, la propuesta de la paz y el diálogo, porque a mí no es posible pensar que no se puede salir con diálogo. Se salió con diálogo de las guerras mundiales. O sea, que no se puede salir con diálogo de las circunstancias, me parece que es cerrar una posibilidad. Ahora, y desde afuera... que hablas, Oscar, lo que tiene que sentir un venezolano, que en definitiva es un latinoamericano, para decir que vengan los gringos a sacarme de esta. De vuelta... Cuando hay un clima de polarización muy fuerte, a ver, pasó en Brasil, ¿no? Y no estaba en crisis social. Vos veías marchas en Brasil en momentos de el impeachment de Dilma que algunos pedían intervención militar. Es decir, ¿cómo puede estar gente que sufrió dictadura décadas pidiendo intervención militar? O sea, una cosa es las manifestaciones sociales. Lo que digo es, ¿cuál es el resultado posterior? El resultado posterior de la intervención militar. Pongamos en el escenario que estamos analizando que inició hoy una intervención extranjera en Venezuela. ¿Cuál es el resultado para América Latina? ¿Cuánto quedan de las fronteras latinoamericanas con una intervención de ese tipo? Yo qué sé, Colombia es miembro de la OTAN. O sea, en términos militares, no miramos con riesgo. Además, en una región que está inundada de recursos naturales, porque América Latina tiene 1/3 del agua dulce del planeta, tiene las mayores reservas mineras, tiene la mitad de la biodiversidad, tiene las mayores reservas petroleras, produce alimento para varias veces su población, en un momento donde los recursos naturales, producto de la crisis ambiental más dura, de un modo de producción que está encontrando sus límites ambientales, están en tensión cada vez más fuerte, ¿no? O sea, yo te voy a poner un ejemplo fuera de Venezuela. El sur de Estados Unidos se está desertificando, todo lo que era en su momento el río Colorado, y está previsto un acueducto que vaya del acuífero Chiapas de México para surtir de agua esa zona de la región norteamericana. Esto se puede lograr vía diplomática y, en mi opinión, en general los imperios, cuando no lo logran en vía diplomática, tensan la piola para lograrlo casi de cualquier forma. Es un poco la historia del mundo, ¿no? O sea, ¿cómo se abrieron las fronteras chinas? A los cañonazos se abrieron las fronteras chinas. O sea, en general, los procesos históricos, cuando hay intereses económicos muy fuertes, terminan, si no encuentran la vía del diálogo, a los cañonazos. Y la disputa por los mercados ha explicado guerras mundiales. Y hoy la disputa por los recursos naturales, que es lo que está en debate, no si el gobierno de Maduro le invocan la política económica. Me parece que no. Ni siquiera el debate de fondo hoy, creo, en una región que está con enormes problemas desde el punto de vista de la institucionalidad, porque esos problemas los tiene Guatemala, los tiene Honduras, ni hablar Haití. Está en el debate de la fortaleza de las instituciones. O sea, el debate de fondo es ¿a quién beneficia una circunstancia de guerra civil? O sea, puede haber venezolanos que la pidan. Bueno, ¿no? Yo creo que los venezolanos que piden guerra civil cometen un error enorme y que terminan pagando los pueblos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la salida más cercana? Bueno, yo creo que hay que de vuelta algunas cosas que se tentaron, convocar referentes que vuelvan a sentar a la mesa de diálogo a querer dialogar. No se está pudiendo lo que pasa, ¿no? Claro. Mandamos hasta Enrique Iglesias. Ahora, voy a poner un ejemplo. El periódico El Nacional, que es el periódico más importante de Venezuela, que aparte es opositor, el día después de la Asamblea Constituyente, que fue un punto de inflexión, la Asamblea Constituyente nos relata un debate entre Ramos Aluc, de Acción Democrática, antichavista acérrimo, y Guevara, del partido de Guaidó, también antichavista, pero mostrando en el debate las dos miradas. Y Ramos Aluc, en el debate de la Asamblea Nacional, le dice, ustedes bombardearon todo el diálogo, porque nos ofrecieron integrar uno al comando electoral, otro que lo integráramos de común acuerdo, postergar la elección de la Asamblea Constituyente y eligieron la acción directa. Lo dice el periódico Nacional, o sea, no lo dice alguien afín al chavismo, de que en su momento, cuando existió este debate, existieron planteos para que todos juntos fueran a una instancia democrática. Digo, sí. Creo ahora, Oscar, que hay una parte de la oposición, en mi opinión hoy, con mayor ascendencia, ¿no?, que tiene un grado de responsabilidad mayor en que ninguno de estos procesos se cumplan. Porque si llegaste a un texto, como dice Zapatero, no yo que no estuve,
Si llegaste a un texto de común acuerdo para ir a un proceso electoral y después te retirás del proceso electoral, bueno, ¿y cómo se resuelve si no había elecciones? Capaz de decir, bueno, las elecciones eran fraudulentas. Observadores internacionales insospechados que fueron, dicen que no, que en realidad había garantías en ese proceso electoral para laudar. Hay que recomponer ese territorio. Es decir, bueno, cómo se ponen en debate oposición y gobierno y construyen un escenario con garantías de todos para salir vía electoral. A mí no me molesta que gane la oposición las elecciones. O sea, gana el chavismo, gana la oposición, no es el problema. El problema es que termine en una guerra civil, que creo que sí eso lleva puesto a toda América Latina, porque se saben cuándo empiezan. A ver, Colombia hasta ahora está arrastrando secuelas de hace 60 años atrás, ¿no? O sea... Sí. Ahora, Óscar, en realidad también en el día a día, las imágenes que estábamos viendo, es la gente, ¿no? Que más allá de quién esté arriba y qué decisión tome, es que no tiene acceso a la comida, a la medicación y se ven ese tipo de escenas. ¿Por qué no haber dejado entrar la ayuda humanitaria? Bueno, lo de la ayuda humanitaria claramente fue una provocación, ¿no? Hay mecanismos en términos internacionales de cómo ingresar ayuda humanitaria, ¿no? La Cruz Roja Internacional lo dijo, no yo. Es decir, eso no es ayuda humanitaria, ¿no? Y después parece medio absurdo que te instale un bloqueo económico que te hace perder miles de millones de dólares. Claro, pero eso voy. Eso es un tema político, pero a la gente de a pie no le importa. Y quien instala el bloqueo económico, que te hace perder miles de millones de dólares y te bloquea, instala una lógica casi de desconocimiento del gobierno con una ayuda de 20 millones, ¿no? O sea, parece poco lógico. Y en términos de decir ingreso o ingreso, ¿no? No importa lo que vos decidas. O sea, desconozco el gobierno que ahí hay, montando más que una ayuda humanitaria, claramente... Bueno, y después hay experiencias bastante... En medio de la... Lo que pasa es que en su lógica no reconocen al gobierno de Maduro el presidente Guaidó. Pero de vuelta, los que tienen que reconocer o dejar de reconocer al gobierno Maduro no somos nosotros, son los venezolanos. Sí, ¿no? Es decir, a ver, de vuelta, según Botinelli hubo elecciones y más de 6 millones de venezolanos votaron a Maduro, ¿no? Según Botinelli, que estuvo allá, dice que esas elecciones tuvieron 18 auditorías y estuvo comprobado. Que hay una parte de los venezolanos que eligió a Maduro, eligió. A ver, a mí no me gusta Bolsonaro, nada, ¿no? Alguien que sale a la luz pública dedicándole el voto del impeachment a Dilma, a Brillante Ustra, que de los torturadores de Brasil era quien torturaba a los militantes frente a sus hijos, o sea, que tenía esa práctica, fue juzgado por eso antes de morir en el 2015, es decir, era una persona que torturaba a la madre, adelante los hijos. Ese era el mérito, y lo toma como un héroe, ¿no? Desde el punto de vista... O sea, difícilmente puedas colocar a partir de ahí algo diferente a lo nefasto. Ahora, ganó las elecciones. Sí. No me gusta, ganó las elecciones. ¿Elecciones que tuvieron complicaciones? Sí. Entre otras, un juez que pone preso al candidato favorito de todos y que después recibe el premio de ser ministro de Justicia, ¿no? Fueron elecciones en ese contexto, las elecciones de Bolsonaro, ¿no? Sí. Hubo convocatoria de elecciones en Venezuela que ganó Maduro. Hubo candidatos opositores que estaban presos por corrupción, como en Brasil, sí. Ahora, Bolsonaro parece que no hay que discutirlo. A Maduro sí. En circunstancias que hasta uno las puede comparar y no son tan distintas, ¿no? Porque en definitiva un proceso electoral con uno de los candidatos que estaba inhabilitado a participar, en un caso prisión domiciliaria, en otro caso... Hubo una caída en la participación de los venezolanos en esas elecciones con respecto a las de la Asamblea Nacional, que no se ve en Brasil, pero ¿no? si fuera por eso no estaríamos reconociendo a Piñera, ¿no? Que desde el punto de vista del porcentaje electoral es el más bajo de América Latina, ¿no? El abstencionismo en Chile fue pero lo de Venezuela fue puntual en esa elección. Digo, los venezolanos en esa elección no se comportaron como se comportaron antes, en todo el proceso, de los cuales además el chavismo ganó la mayoría de las veces. La oposición, la vez que tuvo más votos, cuando ganó la Asamblea Nacional, llegó a 7 millones. Votaron 14 millones. Cuando tuvo más votos, tuvo 7, ¿no? Y en este caso, el Maduro se había elegido con 6 millones y pico, ¿no? O sea, que Venezuela está medio partido a la mitad, está medio partido a la mitad hace 3, 4 elecciones, donde Chávez en un momento tuvo 1,5 millones más de votos y tuvo un 55%, Maduro ganó con un 51%, después en la Asamblea, de hecho, cuando gana la Asamblea Nacional, no es que tuvo muchos más votos la oposición que las que había tenido Capriles contra Maduro. Gana la Asamblea Nacional porque hubo abstencionismo del chavismo. O sea, también hubo menos gente que fue a votar, ¿no? O sea, ahora, que la salida es vía electoral, aunque en esa elección participe el 40% de la gente, es vía electoral, porque la otra salida, yo creo que es trágica para América Latina, que si alguien sabe de intervenciones extranjeras, es América Latina a lo largo de toda la historia, ¿no? O sea, hay un largo recorrido muy doloroso. Creo que esa alternativa sería terrible. O sea, los marines cuando invaden en República Dominicana y tiran para afuera Arben, ¿no? Con el componente de la nacionalización, después hubo 200.000 muertos, ¿viste? O sea, la historia posterior, o sea, algunos datos que hoy nos tienen que preocupar, después es de tragedia, ¿no? No es gratuito. Óscar, y te traigo parte a nuestro país ahora.
Hablando un poco de lo que dijo Luis Almagro, ex canciller uruguayo, secretario de la OEA, que dijo sobre la izquierda uruguaya tentaciones totalitarias que estaba viendo. Y se habló bastante de la unidad del Frente Amplio. De hecho, los 4 precandidatos se reunieron en lo de Carolina Coso. ¿Por qué te reís? No, porque yo era diputado acá, cuando fui diputado, y justo arrancaba recién Almagro. Almagro tiene que ver con el origen. Fíjate el origen de la crisis institucional en Venezuela. Justo vuelvo a Venezuela. Hay 3 diputados que son inhabilitados, la oposición en principio lo acepta y es la presión internacional que convoca a no aceptarlo por fraude, ¿no? De hecho, seguía la oposición con mayoría en la Asamblea Nacional. Y Almagro jugó un papel muy destacado en decir no, de ninguna manera, y promueve lo que creo que termina siendo un error táctico también de la oposición, porque podía seguir votando leyes sin esos 3, y facilitó que las leyes fueran declaradas inconstitucionales por votar a 3 que estaba demostrado, eso sí claramente demostrado, la compra de votos. Y yo ahí vine a un programa acá mismo y dije, bueno, me parece que es un títere Almagro. Y mucha gente me cuestionaba, si bueno, recién empezó, Frente Amplista, falta fraternidad, qué horrible, claro, el pollo de Mujica, ¿no? Y la verdad, caer en un planteo tan de Guerra Fría, tan de mediados del siglo XX, en términos de la izquierda para llegar al gobierno tuvo que enfrentar campañas donde en el 71 el problema era que te ibas a llevar los niños a Rusia, que iban a venir los tanques, que íbamos a transformar en Cuba, que no, o sea, eso era antes. Y hoy la campaña que vamos a enfrentar no va a faltar parte de la campaña, decir, ojo que van a transformar Uruguay en Venezuela, ¿no? Y después decir, ¿y por qué no lo transformamos hoy en Venezuela? Si hace 14 años que estamos gobernando, si fuera cierto el anuncio, ¿no? Pero vamos a enfrentar una campaña que va a tener los paradigmas. Yo creo que por el contrario, Uruguay viene en proceso de consolidación de la democracia, que ha avanzado en el sentido de la transparencia para consolidar la democracia, que es un proceso en el que hay que avanzar. Porque un país... pasa que viniendo de Almagro, que fue canciller en el periodo pasado... viniendo de Almagro a mí no me sorprende nada. Yo lo que quiero decir es, un país es más democrático cuando tiene fortaleza en sus instituciones. Pero Uruguay claramente tiene separación entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Hay que estar tener mucha mala intención o mucha ignorancia para pensar que eso está quebrantado en Uruguay. Creo que además en la comparación internacional no hay instancia internacional que no coloque Uruguay en términos de consideración democrática muy arriba, pero también es más democrático un país cuando socialmente es más democrático. Porque a mayor injusticia social, o sea, cuando tenés 6 de cada 10 niños bajo la línea de la pobreza como teníamos en el año 2004, se entra a complicar la condición de la democracia cuando socialmente las desigualdades te la tensionan. Yo creo que hay una relación entre la condición económica de la inclusión y la democracia. Pues sí, ¿qué tanto derecho democrático tiene un niño que tiene dificultades psicomotrices por mala alimentación desde que nace? ¿Qué tantos derechos se le respetan? O sea, creo que la democracia tiene un plano institucional que no hay duda que se ha logrado establecer como una garantía en Uruguay, y tiene un plano en el sentido de acceso a los derechos. Es más democrático un país donde los trabajadores tienen derecho, donde el trabajador tiene derecho a negociar su salario. Eso también hace a la democracia. Y yo creo que en esa valoración es más democrático cuando tenés derecho a educarte. Si vos tenías que apenas 800 gurises por año ingresaban a la Universidad de Interior y hoy ingresan 3.600, eso hace a la condición democrática. Yo no tengo recursos para que mis padres me paguen la posibilidad de un apartamento para poder estudiar en Montevideo, pero ahora tengo acceso a la educación. Bien. Entonces, mi valoración es que es al revés. Que si uno mira el Uruguay de hoy, es un país más democrático en tanto que abrió condiciones de derechos de ampliarlos. Si yo tengo que estar condenado a quedar ciego por ser pobre, ¿no? Como pasaba en Uruguay, a 80.000 personas, ¿no? O sea, no puedo pagar un oftalmólogo y quedo ciego, ¿no? También hace a la condición democrática. Entonces, si tenés una mortalidad infantil que triplica en el sistema público que en el privado, como era en el 2004, para nuestra vergüenza, o sea, triplicaba la cantidad de muertos por cada 1.000 nacidos vivos en quien se atendía en el sistema público, que no era hace todavía, que en las mutualistas, y eso lo lograste equilibrar teniendo la menor tasa, hace a la condición democrática. Yo creo que la democracia es, sin duda, la posibilidad institucional, los derechos humanos, sin duda, pero también todos los derechos humanos, y acá hay un conjunto de temas en los que se avanzó sustancialmente. Oscar, recién decías estos cambios que han sido positivos, que has dado hasta cifras, pero también, ¿qué le decís a los desencantados? Porque recién decías, bueno, nos vamos a llevar los niños a Rusia, vamos a hacer como Cuba, y eso no pasó. Pero los desencantados te dicen, bueno, yo voté estos 3 gobiernos, pero en seguridad, en educación, en puestos de trabajo, estas empresas que cierran, no veo cambios, por eso me desencanto. Bueno, a ver, en la violencia en la sociedad tenemos una cuenta pendiente seguro, que es bastante más que la seguridad pública. O sea, la violencia en la sociedad es un problema. Vos ves los datos de UNICEF y tenés un porcentaje altísimo de hogares, más de la mitad, en que los niños sufren violencia. Ese es un drama que Uruguay tiene que abordarlo con mayor complejidad
que el hurto o la rapiña. 9 de cada 10 mujeres que están presas vienen de sufrir violencia sexual desde niñas. Hay que mirar la violencia. Más de 30.000 casos de denuncia de género, de violencia de género el año pasado. Ahí tenemos una cuenta pendiente que hay que abordar en toda la línea, ¿no? En toda la línea. De más de 2.000 escuelas que tenés solo 20 y pico de escuelas de arte, en términos de pensar cómo también ahí pensás en desarrollo de derechos para abordar la cuestión de la violencia en todas las dimensiones. No hay duda ahí, en otro debe, yo voy a llevarte, te acumulo un debe más, que es el de la vivienda, que el descenso de la población en asentamientos irregulares ha sido marginal. O sea, pasamos de 185.000 a 165.000. Claramente es un dato en el que tenemos que multiplicar esfuerzos. Creo que fue ahí cayó la pobreza de esa gente medida por los ingresos, pero sí. Pero tenés una circunstancia de exclusión y de gueto que además territorialmente termina favoreciendo la instalación de determinada cultura que favorece la lógica del narcotráfico. Claramente es ahí donde tenés la mitad de los niños nacen en el quintil de más bajo ingreso. Sí. O sea, ahí tenés algunas cuentas pendientes. Otras no llego. O sea, en términos de educación. A ver, tenés problemas en educación, ¿no? Recién tuvo Neto. Pasaste de 1.000 y algo estudiantes de UTU terciarios a 13.000, de 17 carreras a cerca de 80, de 120.000 estudiantes universitarios a 170.000. Duplicaste la producción científica, mejoraste el salario de los docentes, tenés plan Ceibal, tenés el boleto estudiantil gratuito. Y aún en los datos en los que estamos peor, que es la cantidad que culmina en secundaria, donde tenés menores de 20, apenas un poco más de 3 de cada 10, ese dato que es muy malo y que tenés que mejorarlo, y yo creo que hay que pensar en un sistema de becas. De hecho, hay que trabajar mucho para becar a los estudiantes, por lo menos los de más bajos ingresos, porque demuestra el Uruguay Educa de que con un sistema de becas mínimo logra mayor adhesión a la trayectoria educativa. Ese dato estaba en menos de 2 de cada 10 en el 2004. Entonces, lo que yo no acepto es que los que cuando gobernaban tenían un dato mucho peor desde el punto de vista de completar el ciclo educativo, me vengan a decir, ¿no?, cómo hay que hacer. Y en el tema de empleo es lo mismo. Ahora, en el quintil más bajo es el que hablas, siguen siendo menos de 2 de cada 10. Sí, es donde está el centro. Por eso digo, nosotros tenemos, a ver, cuesta tanto pensar un sistema de becas, ojalá fuera universal como el que acaba de plantear México, ¿no? Es muy difícil universal. Son muchos números para arriba y para abajo. Ahora, no es tan difícil pensar que de los 280.000 estudiantes que tenés en secundaria, puedas becar a los 70.000 de ingresos más sumergidos. No es tan difícil. No es una cifra imposible de resolver. Porque el grueso de los que abandona tiene que ver con eso. Otro componente de la educación en el que hay que avanzar es que cambio científico-tecnológico, venirse en medio de un cambio científico-tecnológico vertiginoso, ¿no? O sea, el conocimiento viene en fuerza productiva. Si esto no tiene intervención pública, primero para potenciarlo, incrementando los recursos que hay que tener para investigación más desarrollo. Apenas 0,33 del producto, es bastante poco. O sea, Nueva Zelanda invierte 4 puntos del producto. Ojo, 3 el sector privado. Pero tenés que hacer un esfuerzo ahí. Pero además pensar que si vos participás del diseño del cambio científico-tecnológico, podés ubicar el debate en estos términos. Y bueno, acompañemos el cambio científico-tecnológico que logra incrementar los ritmos de producción y la capacidad de producción en términos de reducción de la jornada laboral para minimizar el impacto de pérdida de puestos de trabajo y completar la jornada con formación profesional. O sea, ir a un diálogo social que te permita, ¿no?, anticiparte en la jugada. Decir, bueno, sí. Yo lo que quiero no es solamente el diálogo social como está. Claro, no quiero solamente que crezca la economía, sino que crezca distribuyendo y que crezca capacitando, porque la estrategia competitiva es a la alta calidad. Lo que hay que diseñar, yo creo que es más, el 2 de marzo habría que convocar una negociación colectiva, no de salarios y categorías, o sea, que se dé la de salarios y categorías cuando tenga que darse, pero para este debate, decir, bueno, cambio en la matriz, ¿no? ¿Cómo se prepara Uruguay para el cambio en la matriz? La estrategia competitiva del Uruguay es a la paraguaya. O sea, es Paraguay donde casi la mitad de los trabajadores no cobra el mínimo nacional. Esa es la ventaja que vamos a ir a ofrecer como la ministra de Industria de Paraguay. Tenemos salarios los más bajos de la región. O la estrategia nuestra es, tenemos planificado tener la mano de obra más altamente calificada para los procesos de más alta calidad, para lo cual tenemos empresas públicas que son las de más alto valor agregado, para la cual el sistema financiero, donde la banca pública es la mitad de la banca general, construye fondos para pensar en esa perspectiva de alta calidad del trabajo. Yo creo que ahí estamos desafiados. Y bueno, yo sé que en puesto de trabajo la oposición tampoco puede hablar, porque tenía apenas poco más de 900.000 trabajadores registrados. Fue lo que tuvo en la década del 90. Cuando aplicó sus políticas pasó de un 8% a un 12% de desempleo con crecimiento del 90 al 99. El salario mínimo nacional cayó a la mitad en su capacidad de compra. La informalidad creció y creció la tasa de siniestralidad. Ahora, que tenemos un problema de empleo con cerca del 8% que tenemos hoy, tenemos. Y que hacia adelante lo vamos a tener si no cambiamos la matriz, sin duda. Al cambio en la matriz. Es un cambio en la matriz donde lo guían solamente la inversión extranjera directa en función de sus intereses,
o las políticas públicas se sientan a negociar para que el impacto del cambio en la matriz sea inclusivo. Ahí creo que está el desafío de una perspectiva progresista, ¿no? Bien, bueno, tenemos que cerrar, pero lo próximo capaz que tenemos un debate. Por ahora el único que te recogió el guante fue Salle. Con Mario, ¿no? Tuvimos con Mario Vergara. Con Mario Vergara, para debatir. Yo lo que le dije es, cualquiera también... que tenga representación parlamentaria, sin duda. Cuando Salle la construya... Ahí terminamos siempre que tiene un poco más, no acepta el que tiene un poco menos. Porque los que están primero no quieren los que están abajo. Con la UP seguro, y tuvo electoralmente mucho menos votos. Y hasta con Ifagiola, sin duda, que no figura, no hay duda. Con cualquiera de los que tenga representación parlamentaria, sí. Porque en realidad Salles tendría que pedirle pericia psiquiátrica ante el debate, lo que generaría todo un problema, ¿no? De verdad. Bien, igual también aceptó trabajar gratis. La propuesta de Andrade de trabajar gratis los sábados, que vos ya lo hacés, él la aceptó y dijo que puede ir a enseñarle a los pobres sus derechos. Que venga. Así que ahí sí lo recibís, no pedís ni pericia ni nada. Igual podés ir también a un desafío de baile. Estuviste en la llamada, que se hizo viral, y ahora Sartori fue con la esposa a bailar Artigas. Yo pienso que el que está en la llamada, si no se mueve, tiene que tomarle pulso. Es de locura. Claro, ¿no? Bien, muchas gracias, Andrade, por acompañarnos. Nosotros tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.